Hola a todos y a todas, mi nombre es Lucas Ruiz, soy investigador de CONICET en el IANIGLA, que es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Y en esta capacitación, primero les voy a hacer una breve introducción a los glaciares y el ambiente periglacial. Lo primero es tener bien en claro qué es un glaciar. Un glaciar es una masa de hielo que se forma por la recristalización de la nieve en hielo. Es decir, la nieve que cae en la montaña, en aquellos lugares donde hace suficiente frío, no se alcanza a derretir durante el verano, y entonces nevada tras nevada o invierno tras invierno, esa nieve se va compactando y por su propio peso se transforma en hielo. Una vez que adquiere un espesor lo suficientemente grande, esa masa de hielo comienza a fluir. Y entonces al fluir, sobre todo fluye pendiente abajo, traspasa esa línea o esa zona que se conoce como la zona de acumulación, hacia una zona de menor altitud, que es lo que se conoce como la zona de ablación. Y es en esa zona donde ya la nieve que cae en el invierno no subsiste el verano y se derrite tanto esa nieve como el hielo del glaciar. Y esa es la zona que nos aporta agua a nosotros, nos da el agua que después genera los ríos. Los glaciares tienen diferentes zonas o diferentes partes. Como les dije, la parte superior es la zona de acumulación, donde todos los años se acumula nieve que después se transforma en hielo. La parte inferior es la zona de ablación, donde todos los años el glaciar pierde masa. Y separando estas dos zonas está lo que se conoce como la línea de equilibrio, que es una zona donde el glaciar en un año o a lo largo del tiempo no gana ni pierde más. Y es un concepto muy importante en glaciología porque nos permite conocer o analizar qué le está pasando a los glaciares simplemente viendo cuánto crece o decrece un año con respecto al otro la zona de acumulación con respecto de la zona de ablación. A lo largo de nuestra cordillera y también a lo largo del mundo existe una gran variedad de glaciares de diversas morfologías, tamaños, tipos, clases, con algunos que se mueven más rápido, otros que se mueven más lento y demás. A lo largo de esta capacitación y sobre todo para poder volcar los resultados del Inventario Nacional de Glaciares a las clases, está bueno tener en cuenta que existen por lo menos 4 grandes tipos. Lo que se conoce como manchones de nieve, perennes, o pequeños glaciares o glaciaretes, son pequeños cuerpos de hielo que, como este que vemos acá en la foto, están ubicados en zonas donde hay una sobreacumulación de nieve por efecto del viento o están más protegidos de la radiación y permite que una pequeña masa de hielo todavía subsista. Los glaciares descubiertos, que son los más comunes, los glaciares blancos como el que estamos viendo acá, pero también hay otros que son los glaciares cubiertos, como este que estamos viendo, que es el Ventisquero Negro en la provincia de Río Negro, o unos todavía menos conocidos, que son los glaciares de escombro. Para entender un poco qué son los glaciares cubiertos, es importante entender qué significa que un glaciar se cubra de detritos. Los detritos son todas las, podríamos decir, todo el sedimento, desde arena o polvo hasta grandes rocas, tamaño, dependiendo del glaciar y cómo haya sido transportado ese bloque, pueden ser grandes, incluso más grandes que una casa, los bloques que están en la superficie de los glaciares, pero estos glaciares, estos sedimentos lo que hacen es cubrir con una capa de detritos. Y dependiendo del espesor, acá vemos un gráfico a la izquierda, dependiendo del espesor que tiene esa cobertura de detritos, eso va a influir aumentando o disminuyendo el derretimiento. Cuando la cobertura de detritos es muy fina, de algunos milímetros o hasta 1 centímetro, vemos que el derretimiento aumenta considerablemente, pero a medida que esa capa de detritos va aumentando, lo que hace esos detritos es funcionar como un aislante térmico, es protegerla del calentamiento atmosférico o de la temperatura del aire, y lo que hace es inhibir el derretimiento del hielo. Entonces, en general, si nosotros tenemos a una misma altura, a unas mismas condiciones, un glaciar descubierto y un glaciar cubierto, el glaciar cubierto, por estar justamente cubierto por esta capa de detritos, se va a derretir menos. Y como pueden ver en esta fotografía, la cobertura de detritos, esto estamos viendo acá un corte, para que tengan una idea, ahí
hay una persona de escala, estamos viendo un corte en una pared dentro del glaciar. La cobertura de detritos está solo en la parte superior del glaciar y en el resto hay hielo glacial. Ahora vamos a hablar de un concepto que está asociado al Inventario Nacional de Glaciares, está asociado a la ley de protección de glaciares y de ambiente preglaciar, que es el ambiente preglaciar andino. Para ello hay que entender un concepto que por ahí a veces es difícil de comprender, que es el concepto de suelo congelado permanente. ¿Qué significa esto de suelo congelado permanente? Acá estamos viendo a la izquierda un block diagrama que muestra como si fuera una especie de muestra de cómo es un suelo o en el ambiente preglaciar andino, y acá a la derecha lo que estamos viendo son una curva de temperatura. Se fijan, acá tenemos una escala de temperatura desde 0 grados hasta temperaturas positivas y de 0 grados a temperaturas negativas. Vemos una curva roja que marca cómo es la variación de la temperatura en profundidad en verano, y acá vemos cómo es la variación de la temperatura en profundidad en invierno. En la zona superior, donde hay un congelamiento y un descongelamiento entre verano e invierno, se conoce como la capa activa, y esta zona sufre eso, un congelamiento estacional. Pero, si estamos en una zona donde hay suficiente frío, puede ser tanto por la temperatura del aire como por una escasa radiación solar, vamos a encontrar una fracción del suelo donde está todo el año por debajo de 0 grados. Y esa zona es la que se conoce como suelo congelado permanente. Obviamente, debido a que existe un calor geotérmico que proviene del interior de la Tierra, todo suelo congelado permanente tiene también una base, porque justamente hacia mayor profundidad, mayor calor. En las zonas de montaña, como los Andes de Argentina, vamos a encontrar permafrost, pero no lo vamos a encontrar distribuido homogéneamente en toda la montaña. Y esto está principalmente relacionado a que hay laderas de la montaña que reciben mayor insolación, que son las laderas que miran al norte y hacia el este, y laderas que tienen menor insolación, que son las laderas que miran hacia el sur y hacia el oeste. Y justamente asociado a este ambiente periglaciar andino se forman estos glaciares que se conocen como glaciares de escombro, que no tienen un origen asociado a la acumulación de la nieve y la recuperación del hielo, sino que tienen un origen asociado a el contenido de hielo en estos suelos congelados permanentes. Entonces, si nosotros tenemos un suelo congelado permanente, como el que mencionábamos anteriormente, y tenemos ese suelo congelado, tiene la posibilidad de acumular hielo, que es decir, la misma nieve que se acumula en superficie se derrite y se infiltra, llega hacia esta zona del suelo congelado permanente, y acá ¿qué sucede? Porque baja su temperatura, se vuelve a congelar. Y es ahí donde se empieza a acumular este hielo. Y este hielo le sucede lo mismo que le sucede al hielo de un glaciar. Se empieza a deformar, y al deformarse genera lo que se conoce como un glaciar de escombro. Aquí estamos viendo un ejemplo típico de un glaciar escombro en los Andes desérticos de Argentina, y podemos ver que no hay hielo expuesto en ningún lugar en la ladera, pero sí vemos una forma que sobresale de la ladera, que es justamente por el proceso de movimiento que tiene el permafrost rico en hielo. Y una de las características principales que vamos a observar en los glaciares de escombro es la presencia de arrugas, nosotros llamamos crestas y surcos en su superficie. Bueno, ahora que sabemos a grosso modo los diferentes tipos de glaciares o de formas con hielo que podemos encontrar en la cordillera de los Andes, y los procesos por los cuales se generan, es importante también tener en cuenta que los glaciares y los diferentes tipos de glaciares no se encuentran de la misma manera a lo largo de toda la cordillera de los Andes, sobre todo la cordillera de los Andes de Argentina. Y esto se debe a que la distribución de los glaciares va a depender fuertemente de la relación que hay entre el clima y la topografía. Primero, hay que entender que esta línea de equilibrio de los glaciares, que hablábamos que es la zona que nos permite tener acumulación de nieve y recristalización en hielo, va a estar en aquellos lugares donde la precipitación es más alta,
más abajo en altura porque no necesitamos temperaturas tan bajas para mantener una gran cantidad de nieve. ¿Qué significa esto? Si tenemos una gran acumulación de nieve, por más que haya mucho calor, siempre algo de nieve va a persistir o a sobrevivir el verano, y vamos a poder acumular nevada tras nevada. Pero si estamos en zonas más secas, que es yéndose hacia la derecha en este gráfico, vamos a ver que necesitamos irnos cada vez más arriba, hacia temperaturas más frías, para que esa poca nieve que precipita en invierno pueda subsistir el verano. En cambio, el permafrost o el suelo congelado permanente, podemos tomarlo como que a partir de una determinada altura vamos a encontrar permafrost. Entonces, podemos ver que hay lugares donde sean montañas muy altas y secas, vamos a encontrar los glaciares más arriba y el permafrost más abajo. Y en aquellos lugares donde las condiciones son muy húmedas y los glaciares pueden incluso llegar al límite de la vegetación, es muy poco probable que encontremos permafrost. ¿Por qué? Porque las zonas frías van a estar principalmente ocupadas por glaciares. Si pensamos en cómo se distribuye la precipitación a lo largo de la cordillera de los Andes, tenemos que pensar en cómo es la circulación climática en esta zona del planeta. Y nuestros Andes, los Andes de Argentina o los Andes que compartimos con Chile, los Andes argentinos chilenos, se conocen como los Andes del sur, en comparación con los Andes tropicales o los Andes centrales y Andes nortes, que nosotros en términos glaciológicos siempre los llamamos como Andes tropicales. Entonces, los Andes del sur están influenciados principalmente por la circulación de los vientos oestes, que lo que hace es traernos precipitación desde el Océano Pacífico hacia la cordillera de los Andes. Sin embargo, esta precipitación está principalmente focalizada en lo que es Patagonia, y es por eso que nosotros hablamos de los Andes de Patagonia como los Andes húmedos, y los Andes que están al norte de los 35 grados de latitud sur, que quiere decir al norte del límite entre Neuquén y Mendoza, como los Andes áridos. A su vez, hay ciertas características que a nosotros nos permiten incluso separar estas dos grandes regiones en los Andes desérticos, que son los Andes que se podrían llamar los Andes del NOA, que son lugares donde es tan seco el ambiente que los glaciares solo subsisten en los grandes o en los volcanes más altos de la Puna y del altiplano. Y tenemos los Andes centrales, que son principalmente los Andes de Mendoza. Y en los Andes húmedos los podemos separar en los Andes del norte de la Patagonia, que son principalmente las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, y los Andes del sur de la Patagonia, que es principalmente la provincia de los Andes en la provincia de Santa Cruz, pero también incluye a los Andes de Tierra del Fuego. Bueno, ahora los dejo con Lidia, que les va a explicar justamente cómo son nuestros glaciares y dónde se encuentran. Hola, mi nombre es Lidia Ferri, yo soy profesional del CONICET y trabajo en el IANILA, que es el instituto que estudia glaciares en Mendoza, y trabajo particularmente en el Proyecto Alimentario Nacional de Glaciares, así que bueno, voy a presentar la parte de resultados que obtuvimos recientemente. Bueno, yo voy a hablar de los resultados del Inventario Nacional de Glaciares. Básicamente estos resultados se pueden encontrar en la página oficial del inventario, glaciaresargentinos.gov.ar, y también en esta página está el Atlas de glaciares argentinos, que junto con la colaboración con el Ministerio de Ambiente de Nación se fue publicado el año pasado. Entonces tiene un carácter no tanto de científico, sino que incluye otros aspectos ambientales o socioeconómicos que también son de interés general. Entonces, para entrar un poco en la importancia de los glaciares en Argentina, en este mapa que fue publicado en el Atlas de glaciares andinos y de agua de la UNESCO el año pasado, podemos ver que Argentina, junto con Chile,
son los dos países andinos que presentan mayor superficie cubierta por hielo, cubierta por glaciares. Pero no fue hasta el año 2018 donde se publicaron los resultados del Inventario Nacional de Glaciares de Argentina, que no se podía dar respuesta básicamente a saber, bueno, cuántos glaciares hay y dónde están dentro de estas regiones que hay en los Andes, que es de las regiones que nos ha hablado recién Lucas, ¿no? Entonces, básicamente, para poder responder a estas dos preguntas, lo primero que necesitamos saber es, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer este inventario? Gracias a la gran cantidad de satélites que hay dando vueltas alrededor de la Tierra, muchos de ellos son utilizados con fines científicos y nosotros los utilizamos para poder extraer información que nos facilite la labor a la hora de hacer el inventario y de detectar los glaciares. Entonces, si nosotros tenemos acá en la figura, en la parte izquierda, la representación de un glaciar, un esquema de lo que sería un glaciar, donde están las diferentes facies que lo componen. Por ejemplo, en la parte de arriba, en color azul, tenemos la nieve fresca, en rojo estaría la parte del hielo limpio, y en el frente del glaciar tenemos la cobertura de detritos, ¿no? que ya se vería con otro aspecto totalmente distinto. En base a las imágenes satelitales que vemos a la derecha, que son imágenes que cubren todo el campo de hielo chileno y argentino, podemos ver que de una manera sencilla se pueden extraer esta información de todos estos glaciares y saber qué parte corresponde a hielo, qué parte a hielo limpio, qué parte puede ser nieve y qué parte puede ser cubierta por detrito. Y esto nos facilita mucho la tarea a la hora de inventariar trabajos a escala regional, como hemos hecho en Argentina. Entonces, básicamente, nosotros lo que usamos, dependiendo del tipo de glaciar que vamos a inventariar, son satélites de resolución espacial media para identificar glaciares descubiertos y manchones de nieve. La resolución espacial media quiere decir entre 10 y 30 metros de resolución del píxel, que es lo que estamos viendo en la imagen. A partir de estas imágenes, nosotros lo que hacemos es extraer de manera automática polígonos que identifican a cada uno de este tipo de geoformas. La metodología es un poquito diferente cuando vamos a intentar digitalizar los glaciares de escombros y los glaciares cubiertos por detrito, porque como vemos en la foto de abajo a la izquierda, se confunden bastante con el ambiente que los rodea, con las montañas, con las morenas, con todo el tipo de depósito que tiene cerca. Entonces es más complicado hacer este trabajo de manera automática, y lo que sí que necesitamos son imágenes de mayor resolución espacial, que serían imágenes con 2 píxeles, alrededor de 2 píxeles de resolución, de 2 metros. Lo que hacemos a partir de estas imágenes de alta resolución es dibujar de manera manual el contorno de estos glaciares. Esta tabla la podéis encontrar en el Atlas de Glaciares de Argentina, forma parte de uno de los cuadros metodológicos que explicamos en el inventario, ¿no? Es un cuadro bastante resumido, esquemático, pero que representa bien parte de la metodología. Además del trabajo en gabinete, realizamos numerosas campañas, un total de 40 campañas a lo largo de toda la cordillera de los Andes durante 5 años, a partir de las cuales pudimos tomar registro en terreno de casi 2.000 glaciares, 1.841 glaciares, de los cuales tenemos registros fotográficos, toma de puntos de GPS y ubicación de los distintos tipos de glaciares en terreno. A veces, bueno, este tipo de trabajo es muy complejo debido a que los glaciares suelen ubicarse en zonas que son bastante alejadas, bastante inhóspitas. Entonces, bueno, en estas fotos se muestran algunas de las actividades que tenemos que realizar para poder ver los glaciares en persona cuando no tenemos las imágenes satelitales cerca. Entonces, si recopilamos el trabajo que hacemos de gabinete con el de campo, lo volcamos en un sistema de información geográfica, obtenemos los mapas, que al final son los que nos van a dar los resultados que estamos esperando para responder estas preguntas de cuántos glaciares hay, dónde están, cómo son, etc. Antes de seguir con los resultados en números, quiero hacer una aclaración con respecto a los resultados de cómo los vamos a presentar. En el Atlas de Argentina de glaciares veréis que está presentado incluyendo las Islas Georgias y las Islas Sandwich del sur, que pertenecen a Tierra del Fuego.
Nosotros, por motivos operativos, nos vamos a centrar en los Andes, en los glaciares que están en la cordillera de los Andes, ya que son los glaciares con los que nosotros estamos más familiarizados, son los que podemos algunos visitar en terreno y los que podemos monitorear. Y los que conocemos más o menos sus condiciones climáticas. Los otros glaciares de las islas Georges y Sandwich están alejados bastante como para poder tener esta información de detalle. Por eso, todos los glaciares y los resultados que vamos a ver a partir de ahora son para la cordillera de los Andes. Entonces llegamos a responder estas preguntas con el inventario. Gracias al trabajo realizado podemos saber que hoy en Argentina hay 16.078 glaciares que cubren una superficie de 5.769 kilómetros cuadrados. En esta figura a la derecha podemos ver a la izquierda la cantidad, el número de glaciares y a la derecha el área que cubren. Y como primera observación podemos ver que la mayoría de los glaciares son glaciares de pequeño tamaño. Es más, el 95% de ellos tienen un área que es menor a 0,4 kilómetros cuadrados y que tan solo cubre un 21% de todo el área. Esto quiere decir que los glaciares de mayor tamaño son pocos, pero son los que cubren el mayor área inventariada. Y para tener una equivalencia en número de cuánto sería esta superficie en kilómetros cuadrados, bueno, hice la equivalencia de que aproximadamente esa superficie de 5.769 kilómetros cuadrados equivale a 10 veces lo que sería la superficie de la ciudad de Córdoba. Ese sería el número de área que hay de glaciares inventariados en la cordillera de los Andes. Si vemos los resultados por regiones, por las diferentes regiones que hay en los Andes argentinos, como explicó Lucas, de norte a sur, tenemos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego diferentes climas, diferentes geografías que hacen que los glaciares vayan cambiando latitudinalmente. Entonces, en estas figuras de la derecha están representados de norte a sur cómo varía la latitud, en la izquierda el número de glaciares, a la derecha el área que ocupan. Entonces podemos ver que en la parte norte, correspondiendo a los Andes desérticos, que serían las provincias de Jujuy, de Salta, un poco de Catamarca, predominan los glaciares de escombros, los glaciares que habló Lucas del ambiente periglacial, y ocupan áreas bastante pequeñas, digamos. Estos glaciares están muy asociados a las cumbres más altas y a zonas donde hay realmente bastante frío, donde se dan las condiciones para que se formen estas geoformas. A medida que vamos viajando hacia el sur, nos encontramos que en los Andes centrales tenemos una gran cantidad de glaciares. De hecho, es la región donde hay mayor número de glaciares de todo el país, y que también está ocupando una superficie bastante importante. Sería la segunda región que con el área, la superficie mayor ocupada por glaciares después de los Andes de la Patagonia. Y encontramos que tenemos en los Andes centrales todos los tipos de glaciares que hemos inventariado, pero predominando también los glaciares de escombro. Esta es una de las regiones a nivel mundial donde hay mayor densidad de este tipo de glaciares de escombros, ¿no? Es muy importante por eso. Y a medida que vamos bajando hacia el sur, Andes de la Patagonia Norte, tenemos poca área cubierta por glaciares y tenemos una predominancia de glaciares de montaña y manchones de nieve. Debido a los Andes húmedos, aquí las condiciones climáticas favorecen más la presencia de muchos manchones de nieve, pero ocupando poca superficie. Ya en Patagonia Sur tenemos los grandes glaciares, los campos de nieve, que son los que ocupan las grandes áreas. Tenemos glaciares de hasta casi 1.000 kilómetros cuadrados de superficie, como el Uxala, el Viedma, el Perito Moreno, donde bueno, son los protagonistas con respecto al tamaño. Y a la cantidad, bueno, también son bastante abundantes. En Tierra de Fuego tenemos poca superficie de glaciares, pero también un registro casi completo de todos los tipos de geoformas. Esta figura, con respecto al tipo de geoforma, también la podéis encontrar en el Atlas de Glaciares, y bueno, lo que podemos ver es que los más abundantes con respecto al área nuevamente son los grandes glaciares de valle, que corresponden a los de Patagonia y algunos grandes glaciares que hay en los Andes centrales, pero los glaciares de escombros son los más numerosos, si bien ocupan un área menor, pero en cuanto al número son los protagonistas y son los que más predominan. Si vemos por provincias de norte a sur, desde Jujuy hasta Tierra de Fuego, con respecto a la superficie que ocupan, nuevamente Santa Cruz con sus glaciares de hielo descubierto son los que ocupan las mayores superficies, llegando hasta casi 3.500 kilómetros cuadrados, seguido por la provincia de Mendoza y San Juan. El resto de provincias tienen superficies pequeñas cubiertas por glaciares,
en donde la diversidad de glaciares va variando según estemos más al norte, donde las condiciones son más áridas, o más hacia el sur, donde hay más humedad y precipitaciones. Con respecto a las cantidades de cuerpos, ya vimos que bueno, Andes centrales son los protagonistas con respecto al número, y San Juan sería la que tiene mayor número de glaciares, precisamente porque tiene una gran cantidad de glaciares de escombros en casi todas sus cuencas. Después de San Juan sería Mendoza la que tiene más glaciares, y tienen toda la variedad de tipos de glaciares, tanto de valle, montaña, nieve y de escombros, y después ya vendría la provincia de Santa Cruz. Las siguientes provincias, bueno, tienen poca cantidad con respecto obviamente a los Andes centrales o Santa Cruz. Entonces, para concluir, esta es una figura que está publicada en un artículo científico de este año, donde se resume en base a la latitud que presenta nuestra cordillera y la altura que también se registra, cómo van variando los tipos de glaciares que inventaríamos, y también cómo varía su tamaño. Entonces, en este caso, de izquierda a derecha, iría aumentando la altura y disminuye la altitud. O sea, a la izquierda estaríamos situados en Tierra de Fuego, y bien a la derecha estaríamos situados en Jujuy. Lo que estamos viendo es que a medida que vamos hacia la derecha, aumenta la altura de los Andes. ¿Qué pasa? Que las grandes áreas donde vemos en este tamaño, en proporcional, el círculo de mayor tamaño son 1000 kilómetros cuadrados, solamente encontramos glaciares de tan tamaño tan grande en la zona de Patagonia, a los 50 grados de latitud, donde ya dije que hay glaciares como por ejemplo el Viedma, que están próximos a medir estos 1000 kilómetros cuadrados. Y están a bajas alturas en general. Cuando vamos subiendo hacia el norte, en el centro, alrededor de los 40 grados de latitud, tenemos los glaciares de Patagonia, donde son de pequeño tamaño y predominan principalmente los manchones de nieve y los glaciares. Y ya en Andes centrales, alrededor de los 30 grados, tenemos las alturas más altas de la cordillera, donde tenemos el Cerro Aconcagua, y después en los Andes áridos todos los volcanes superiores a 6000 metros de altitud. Donde vemos esta gran densidad, en concreto en Andes centrales, de glaciares de escombros, donde hay un gran número de glaciares con tamaños diversos, y hacia el norte prácticamente queda relegada la presencia de glaciares de escombros, no tan pegados a la cordillera, sino que están en algunos cordones un poco más situados hacia el este. Nuevamente decir que en esta página web podéis encontrar todos los resultados que hemos presentado en esta página. Además podéis encontrar los archivos vectoriales, informes en PDF y todos los mapas para poder consultar y tener toda la información que preciséis con mayor detalle. Muchas gracias. Bueno, ahora que ya sabemos algunos conceptos básicos para entender cómo son los glaciares, qué es el ambiente periglaciar, cómo se distribuyen a lo largo de nuestro país, y sabemos justamente cuántos glaciares tenemos, dónde están y cómo son. Vamos a entrar en un tema que es más transversal, que no solo implica a los glaciares, sino que se puede hablar desde diferentes aspectos, ¿no? Yo principalmente me voy a concentrar en los aspectos relacionados con los glaciares y la zona de montaña. Vamos a hablar sobre el cambio climático y sus consecuencias en los glaciares. Siempre que hablamos de cambio climático, primero está bueno empezar explicando algunos conceptos, sobre todo relacionados a cuáles son las causas de este cambio climático o de este calentamiento global que estamos viviendo y que sobre todo se proyecta hacia el futuro. Las causas o a qué se debe el cambio climático es, sobre todo el de origen antropogénico, es justamente a las actividades humanas, y están asociadas a la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso del suelo principalmente. ¿Cómo repercute eso? Y para entenderlo hay que hablar siempre del concepto de efecto invernadero o gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto natural que se debe a los gases que hay en la atmósfera, que permiten que el calor que llegue del Sol, no todo el calor que llegue del Sol se refleja en la superficie de la Tierra y vuelva al espacio, sino que parte de ese calor
queda guardado en la atmósfera de la Tierra y la Tierra. Dependiendo de la concentración que haya de estos gases de efecto invernadero, va a ser la cantidad de calor que se pueda guardar en la Tierra y en su atmósfera. Al emitir mayor cantidad de gases de efecto invernadero, justamente lo que estamos haciendo es que este efecto sea cada vez mayor. En pocas palabras, podemos resumirlo como a medida que emitimos más dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, aumentamos el espesor de lo que sería la manta que protege a la Tierra. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que tratar de revertir. Las consecuencias del cambio climático o del calentamiento global son muchas, ¿no? En particular, acá estamos viendo hacia la izquierda una figura, disculpen que esté en inglés, pero es una figura del último reporte especial del IPCC, de las Naciones Unidas, que muestra cómo diferentes indicadores han cambiado desde la mitad del siglo pasado y cómo se espera que van a cambiar en el futuro a partir de dos escenarios posibles. Un escenario que es el que vemos en celeste, que es un escenario donde el cual nosotros mitigamos los efectos del cambio climático, principalmente reducimos la emisión de dióxido de carbono, y un escenario que está en rojo donde hacemos lo mismo que venimos haciendo ahora o incluso quemamos mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Y lo que vemos es que para diferentes indicadores relacionados con la criósfera y los océanos, se observa, digamos, nosotros los científicos ya vemos un cambio, pero sobre todo se proyecta un cambio aún mayor. Como por ejemplo aquí abajo en lo que es el aumento del nivel del mar. Si bien la escala no nos permite, lo que se observa es que desde mediados del siglo pasado hasta el presente hay un aumento del nivel del mar, pero sobre todo, dependiendo de cuál sea nuestro comportamiento hacia el futuro, este aumento del nivel del mar puede ser mucho mayor o mucho menor del que en el futuro. En términos de glaciares, las consecuencias, sobre todo con estas imágenes, son claras y que implica mayor calor, mayor cantidad de energía para derretir los glaciares, por lo tanto, menor cantidad de glaciares. Entonces, lo que nosotros planteamos, y sobre todo para dejarlo bien claro y en forma por ahí esquemática, es que si trazamos una línea de tiempo y asociamos al cambio climático a un aumento de la temperatura y a una disminución de la precipitación, lo que podemos esperar es que el volumen, la masa de nuestros glaciares descubiertos disminuya en el tiempo. Aquellos glaciares cubiertos, como vimos al principio, que tienen la posibilidad de cubrirse con una capa de detrito, ese pérdida de volumen va a ser menor. Y sobre todo en aquellos glaciares, que son los que se conocen como glaciares de escombro, que están asociados a hielo en el subsuelo, hielo subterráneo. Ese hielo es el hielo que es menos sensible al cambio climático y es por lo tanto esperable que sean los que persistan en el tiempo. Siempre hablar de cambio climático es por ahí hablar de acciones negativas de nosotros como especie hacia el planeta, hacia otras especies, y entonces en general siempre se toma el mensaje del cambio climático como un mensaje negativo, un mensaje pesimista. Y me parece que está bueno que ustedes como educadores, como van a llevar esta información sobre todo a los jóvenes, traten o sobre todo intenten de cambiar el sentido en la cual se da la señal del cambio climático o el mensaje del cambio climático, ya que lo podemos plantear como un mensaje de optimismo, de que nosotros podemos modificar esta conducta, modificar nuestra conducta, y sobre todo ya está probado que si nosotros modificamos nuestra conducta, en esto que le hablaba de estas curvas rojas, de estas curvas celestes, el futuro puede ser mucho más propicioso para nosotros y sobre todo para las futuras generaciones. Así que siempre traten de, cuando van a hablar
o dar conceptos relacionados con el cambio climático, nunca olvidarse del aspecto de que nosotros podemos justamente generar ese cambio que el planeta necesita. Esta capacitación está armada o pensada en base a una secuencia didáctica o una secuencia educativa que desarrollamos a través del trabajo del IANIGLA en el Inventario Nacional de Glaciares, pero también en conjunto con CONICET Documental y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, con el objetivo de justamente llevar el conocimiento de los glaciares al aula. Entonces, la secuencia la van a encontrar en el portal Educar. Entonces, si buscan directamente en Google el portal Educar, tiene un buscador muy bueno. Entonces ahí, si ponen glaciares, simplemente pueden poner glaciares, van a salir más contenido, pero si ponen glaciares, agua del futuro, los dos primeros contenidos que van a encontrar, el primero es que dice Glaciares, agua del futuro, libro electrónico, es la secuencia didáctica y que también recibieron o se pueden descargar en el marco de esta capacitación. Y en el de abajo, es un poco más interactivo, que es lo mismo, pero ya pensado en cuáles son las actividades que se pueden realizar. Y está pensado para aprovechar una aplicación para teléfonos móviles que desarrollamos junto a CONICET Documental para llevar la sala de glaciares que se hizo para Tecnópolis, para la feria de Tecnópolis, a todo el país. Entonces, lo que hicimos con esta aplicación fue más o menos replicar los contenidos que estaban en la sala en formato aplicación para el teléfono. Acá en el marco de la aplicación también la pueden consultar a través de la página web y les propone la misma secuencia didáctica, les propone varias actividades y con otros recursos y demás, como algunos relacionados a glaciares y cambio climático, glaciares, cómo son, cuál es su relevancia, cuál es la distribución en el país, que es justamente lo que estuvimos hablando del Inventario Nacional de Glaciares y demás, como fue desarrollada también junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. También hay una actividad para hablar de glaciares y política pública, y qué representa la ley de glaciares, y qué es una ley de presupuestos mínimos. Entonces, hay muchos contenidos diferentes, hay recursos, hay otros sitios de interés que se pueden descargar y demás. En la actividad, sobre todo la que tiene que ver con cambio climático y que está fuertemente basada en la página web, si ustedes hacen clic en donde dice aplicación, van a poder entrar a la aplicación, pero en formato web, y ahí van a encontrar una pestaña que dice qué pasaría si el impacto de la temperatura. Si hacen clic ahí, lo que van a ver es un juego interactivo que muestra cómo los glaciares reaccionan a los cambios de temperatura. Y abajo hay un texto que explica un poco justamente cómo es esa reacción de los glaciares. El juego es muy sencillo, tiene un scroll con un termómetro donde podemos ir a temperaturas más cálidas y vamos a ver cómo el glaciar disminuye su tamaño, pero sobre todo se retrotrae hacia áreas más elevadas, donde justamente lo que busca el glaciar es protegerse de ese aumento de la temperatura. Y si disminuimos la temperatura con respecto a la actual, lo que vamos a ver es que el glaciar, justamente debido a que se acumula más nieve y tiene mayor masa, puede fluir hacia alturas más bajas. Entonces, bueno, esto es simplemente como para que tengan una introducción y que vengan a entrar al portal Educar, a descargarse el explicativo y sobre todo a proponer esta actividad que me parece que es muy útil
para que los chicos se enganchen justamente, los chicos y las chicas, perdón, se enganchen a través de las nuevas tecnologías con comprender qué sucede con los glaciares o cómo son los glaciares en nuestro país. También en el marco de esta capacitación y aprovechando que la información del Inventario Nacional de Glaciares de la Argentina está disponible a través del portal del inventario, de la página web del inventario, les queremos proponer una actividad que tiene que ver más con, por ahí, el uso de herramientas como sistemas de información geográfica, pero también el desarrollo de capacidades para los chicos para analizar información o formas de buscar información, y eso por ahí va a partir más allá de cómo ustedes pueden implementar en el aula o cuáles son los recursos que tienen. Para acceder a la página del Inventario Nacional de Glaciares, de vuelta partimos desde Google, no le vamos a dar la dirección, directamente buscan en Google glaciares argentinos, todo junto, y el primer resultado o el segundo resultado que les va a aparecer es justamente la dirección de la página del Inventario Nacional de Glaciares. Cuando acceden a la página del Inventario Nacional de Glaciares, van a ver un menú en la parte superior, y si hacen un scroll hacia abajo, lo primero que van a ver es un mensaje de bienvenida y un mensaje claro de la importancia que tienen los glaciares, y las últimas noticias relacionadas con el inventario. Estas noticias se van actualizando a medida que el inventario va generando, sobre todo noticias más generadas a la publicación del inventario o actos oficiales del inventario. No son noticias que salen en los medios, no tomamos noticias de ahí. Pero lo importante es que la información está acá. Entonces, como les decía, en el menú superior van a encontrar una pestaña que se llama Inventario, que es donde está la información técnica del inventario. Entonces, por ejemplo, van a encontrarse con los resultados, y los resultados van a estar o por provincias o como a nivel país. Y a nivel país, lo que van a tener para descargar es el resumen ejecutivo de los resultados del Inventario Nacional de Glaciares, que es donde se resume todo el trabajo realizado en el inventario en 27 páginas. Entonces, es un documento que está pensado para que sea fácil de leer y de entender dónde está la información de los glaciares, y justamente es por ahí un documento que se puede llevar al aula o lo pueden dar como material de consulta. También en el inventario van a encontrar el link hacia el Atlas de Glaciares, este libro de divulgación que escribimos junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde de vuelta el objetivo es dar la información de una manera sencilla para que todos podamos entenderla. Pero también hay van a encontrar por ahí la información con un mayor nivel de detalle y más complejidad, como todos los informes desarrollados por cuenca, primero por región y para cada región por cuenca de los inventarios, y en esos informes ya la información es técnica, entonces ya hablamos de en detalle qué imágenes se utilizaron, qué metodología y cuestiones por ahí que no sé si son tan trasladables al aula. Pero lo que sí me parece que sí es trasladable al aula y sí nos permite hablar o relacionarlo con el uso de las nuevas tecnologías es el servidor de mapas, que también van a encontrar la pestaña ahí. Ustedes hacen clic en el servidor de mapas. Dependiendo de la velocidad de conexión puede tardar un poco porque estamos accediendo a la nube, estamos accediendo a un servidor que contiene toda la información del Inventario Nacional de Glaciares en modo mapa, al estilo de, para hacerlo más sencillo, de Google Maps o Google Earth. Entonces, lo primero que va a abrir es un mapa del hemisferio sur o del extremo sur del hemisferio sur, y sobre él está volcado el inventario. Entonces uno puede ir, por ejemplo, a ver su provincia, su región, y fijarse
dónde hay glaciares, y si van haciendo cada vez más zoom, van a poder encontrar, digamos, van a poder identificar dónde están y justamente cómo son los glaciares. Cuando hacen un zoom con suficiente detalle, ahí van a ver toda la información, van a tener los nombres de los cerros, los nombres de algunos glaciares que tienen glaciares, los nombres de algunos ríos, van a estar las curvas de nivel, las cotas, y si hacen clic en cualquiera de los glaciares, se va a abrir una nueva ventana con toda la información que está en la base de datos asociada a ese glaciar. La provincia en la que se encuentra, la cuenca hidrográfica a la que pertenece, si a esa cuenca fue dividida en subcuencas, va a estar específicamente la subcuenca, el código de cuenca según la Secretaría de Recursos Hídricos, el tipo de glaciar, si es glaciar descubierto, cubierto o glaciar de escombro, tiene nombre, las coordenadas, la extensión, el largo, las alturas, la orientación, la pendiente, y que esto es, por ahí también es más técnico, pero la fecha y la imagen, el tipo de imagen que se utilizó para mapearlo, para que esa pueda ser, digamos, como nosotros siempre decimos, la información generada en el inventario pueda ser replicada por cualquier investigador o cualquier persona que lo quiera hacer. La posibilidad de hacer, teniendo acceso a este servidor de mapas del Inventario Nacional de Glaciares, es infinita, y de actividades también. Por ahí, una actividad relativamente sencilla de hacer es justamente analizar cómo cambia la altura de los glaciares a lo largo de la cordillera. Entonces, podemos ir navegando el mapa hacia, por ejemplo, alguna de las cuencas que están en el NOA, en la provincia de Salta, en la provincia de Jujuy, en la provincia de Catamarca, incluso, bueno, también obviamente en la provincia de La Rioja. Cliquear en alguno de los glaciares que vemos ahí, sobre todo yo les recomiendo que cliqueen por ahí los glaciares descubiertos primero, como para tener un mismo tipo de glaciar y analizarlo para el mismo tipo de glaciares, pero si agarramos un manchón de nieve, o si agarramos un glaciar cubierto o un glaciar de escombro, los resultados van a ser más o menos lo mismo. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, cliquear en el glaciar y anotar la latitud en la que se encuentra y la altura a la que se encuentra el glaciar. Podemos tomar la altura media, la altura mínima o la altura máxima. El resultado va a ser más o menos lo mismo. Después vamos a un glaciar que esté un poco más al sur, o vamos a hacer un glaciar en la provincia de San Juan o en la provincia de Mendoza, y hacemos lo mismo, hacemos clic sobre el glaciar y analizamos y tomamos el dato de latitud y de altura. Seguimos hacia el sur, o a la provincia de Río Negro o de Chubut, hacemos lo mismo, y lo mismo en Santa Cruz o en Tierra del Fuego. Y si después lo dibujamos en un gráfico XY, donde el gráfico bueno, podemos elegir la X que sea la latitud y el Y la altura, vamos a ver justamente cómo, a medida, digamos, cómo los glaciares que están en latitudes más altas, o sea, más cerca del sur, están a menor altura, y cómo los glaciares que están en latitudes más bajas, más cerca del Ecuador, están a alturas más altas. Y esto nos va a permitir tener, así simplemente, seleccionando 4 o 5 glaciares de los más de 16.000 glaciares que hay en esta base de datos, tener una idea justamente de que a medida que nos acercamos hacia el Ecuador, donde las temperaturas son más altas, los glaciares tienen que estar a alturas más elevadas que en las zonas de Patagonia. Y podemos hablar de diferentes conceptos, como cómo cambia la temperatura con la altura, qué significa estar más cerca del Ecuador en términos del calor que recibe el planeta, etc. Bueno, como les digo, las capacidades y las posibilidades de hacer teniendo este servidor de mapas son múltiples, y espero que se animen a llevar este producto o esta información a las aulas.
Bueno, como material adicional, como un recurso audiovisual que acompaña a todos estos resultados que hemos obtenido en el marco del Inventario Nacional de Glaciares, tuvimos la oportunidad de trabajar el grupo del inventario en conjunto con CONICET Documental, a través de varias campañas y también de trabajo de gabinete. Ellos pudieron documentar todo el proceso que conllevó digamos, el obtener estos resultados, ¿no? Desde estar arriba de un glaciar y hacer toda la logística que conlleva poder llegar a estudiar in situ estas grandes geoformas. Entonces, bueno, os invito para que consultéis este material, que está disponible desde la página de CONICET Documental, con accesos a YouTube de este material. Por un lado tenemos el documental, que se llama Glaciares Agua del Futuro, y también hay varios capítulos que se llaman Glaciares Guardianes del Agua. Entonces, todo este material se puede consultar desde YouTube para poder ver en más detalle cómo es el trabajo de campo y bueno, cómo funciona el inventario.